Bien, pues vamos a compartir la palabra y mire cómo dice la escritura en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, primero, puestos los ojos en Jesús, los ojos puestos en Jesús, y después afirma, explica, señala, el autor, Jesús es el autor y consumador de la fe, y después define que Cristo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio, y después recalca o después confirma el resultado de todo esto. Es decir, después de que resucitó, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice la escritura. Así es que es muy importante que entendamos, que reconozcamos, que podamos conocer, entender y creer correctamente acerca de la vida del creyente, acerca de que la vida del creyente debe girar alrededor de Jesucristo. Jesucristo debe ser el centro de nuestra vida. Su persona divina, su obra terminada, completa y perfecta, su resurrección y algo muy interesante. Jesús resucitó para nuestra justificación. Pero si Jesús no hubiera resucitado, Jesús no se hubiera sentado a la diestra del trono de Dios. Y si esto no hubiera sucedido, Jesús no hubiera estado disponible para regresar por nosotros. Esto es algo extraordinario. Por causa de que Jesús resucitó, Jesús va a regresar por nosotros. Mire, acompáñenme por favor antes de hablar acerca de la resurrección de Jesús y de cómo Jesús fue revelado o debe ser revelado a los hombres. Acompáñenme por favor al último libro de la Biblia, que es Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ir básicamente a la última, al último capítulo de Apocalipsis. En su Biblia, acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer una escritura o una porción de la escritura que dice así, el versículo 7. He aquí, dice el Señor Jesús, vengo pronto. Bienaventurados los que guardan las palabras de esta profecía de este libro. Versículo 7. He aquí, vengo pronto. Ahora, acompáñeme ahora al versículo 12. Dice, he aquí, dice el Señor Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, después sigue diciendo, versículo 17. Y el espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Después, acompáñeme ahí en el último capítulo de Apocalipsis. Vamos a leer un último versículo que dice así. Déjenme lo busco. Permítame un segundito. Dice, y el espíritu dice, ven. La esposa dice, ven. Yo testifico a todos que aquel que oye las palabras de esta profecía, Dios traerá, dice, y si alguno Dios quitará, permítame, el que da testimonio de estas cosas, que es Juan. Es decir, Juan escribe, pero dice, el que da testimonio de estas cosas, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. El versículo 20, el
versículo 20. Déjeme, lo comparo con otra versión. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Versión de las Américas. El que testifica de estas cosas es el Señor Jesús. Dice, sí, vengo pronto. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, sí, yo vengo pronto. Déjenme leo la versión en inglés. Dice, seguramente, sí, yo vengo muy pronto, vengo rápidamente. Déjenme leo ahora la versión Reina Valera purificada. Estamos hablando de Apocalipsis, estamos hablando del último capítulo 22 y estamos hablando del versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo prestamente, es decir, vengo muy pronto, amén. Y el escritor de Apocalipsis dice, sí, así sea, ven, Señor Jesús. Así es que dice la escritura en Romanos 4:25 que Jesús resucitó, que Él murió por nuestras transgresiones, Jesús murió por nuestras transgresiones y Él resucitó para nuestra justificación. Y por causa de que Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios, Él vendrá pronto por nosotros. En las profecías dice la Escritura que el Señor Jesús vendrá por su iglesia. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados con Cristo. Él viene por nosotros. ¿Y cuál es el calificativo? ¿Cuál es la característica de su venida? Que Él viene muy pronto por nosotros. Por eso el Espíritu dice ven, y nosotros la iglesia, la esposa, decimos ven, Señor Jesús, ven muy pronto por nosotros. Así es que debemos estar contentos y alegres en todo tiempo y debemos estar con la conciencia clara de que Jesús va a venir porque Él resucitó. Él resucitó para vivir para siempre y por siempre. Así es que una parte de la razón por la cual la palabra dice que debemos de tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es porque Él resucitó. Su obra es terminada, completa y perfecta. Él llevó los pecados de toda la humanidad. Él sufrió todos los dolores y llevó todas las enfermedades de toda la humanidad en el Calvario, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que cree en este intercambio divino pueda vivir en salud divina, pueda vivir en salvación, pueda vivir libre del pecado. Dice la Escritura en Romanos 8 que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que esto es importantísimo, puestos los ojos en Jesús. Y aunque muchos tratan de desvirtuar los momentos claves como son esta época, que no necesariamente el Señor Jesús fue llevado a la cruz y fue crucificado en esta época y resucitó en esta época, días más, días menos, y tampoco es exacto el día en que el Señor Jesucristo nació. Es decir, muchos alrededor del mundo celebran diciembre como el nacimiento de Jesús, pero lo importante de esto es la esencia de lo que sucedió, no los días en sí, pero particularmente muchos están desvirtuando el hecho de lo que Jesús es y de lo que Jesús hizo y de lo que está por venir a través de diversión, a través de socializar, a través de vacacionar, a través de divertirse. Es decir, aprovechen todos estos momentos, todos estos días para no pensar en Jesús, para no tener en sus vidas a Jesús como centro y Señor y dueño de sus vidas, pero para, digamos que, sobreponer sobre la creencia, sobre la filosofía cristiana, sobre la palabra de Dios, todo tipo de vanidades, todo tipo de distracciones, todo tipo de complacencias o de contentamientos que vienen por causa de este mundo, por causa de las obras de este mundo, por causa de los quehaceres de la vida, por causa de la vanagloria de la vida. Y no es que la Biblia esté en contra del sano esparcimiento, de que las personas disfruten en familia, que de las personas tomen vacaciones y tengan descanso. De hecho, Dios diseñó
la semana, porque el hombre es importante que descanse, es decir, que pueda retomar fuerzas. Por eso Dios definió también que la noche era importante para que el hombre pueda recobrar sus fuerzas y al día siguiente laborar. Pero es muy importante que no nos desenfoquemos. Y este mundo lo que ha causado aún en los creyentes es que los creyentes mismos se desenfoquen. Escuché un pensamiento, no estoy seguro si sea exactamente correcto. Usted lo podría encontrar en los libros o en el internet acerca de Albert Einstein. Y Albert Einstein, aparentemente en este pensamiento se decía que él no era muy apto para creer, sino para pensar. Y respecto a Dios, le decían que si él creía en Dios, y él decía que no, que porque el creer era algo muy subjetivo y el creer no te hacía o no causaba hacer o tomar ninguna acción, pero que él prefería pensar en Dios. Y acerca de pensar en Dios, él decía que el pensamiento tiene que ver con accionar. Y más allá de poder observar si esto es verdad, o más allá de observar la validez o el significado de este sistema de pensamientos o de esta manera de pensar, la Biblia es la que nos revela el verdadero corazón de Dios para el hombre. La Biblia fue escrita no para el pensamiento, sino para el corazón. Pero es muy importante, porque cuando escuché yo esto, es muy importante que entendamos que la palabra del Señor no puede transformar nuestros corazones, no puede ser sembrada en nuestros corazones para manifestar el fruto de gloria, si primero no renueva nuestra manera de pensar. La palabra renueva nuestra manera de pensar. Y cuando nuestro sistema de pensamientos es renovado con la palabra, entonces la palabra se siembra en el corazón y entonces la fe empieza a actuar, la fe empieza a germinar, porque la fe viene por el oír la palabra y la fe necesita manifestar obras, porque la fe sin obras es muerta. Y como dice la escritura en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Así es que cuando la palabra dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, no es por vista, sino por fe. No podemos tener una revelación de Jesús y un entendimiento claro de Jesús por los ojos, por el sentido de la vista, en el sentido carnal o físico, sino es por la fe, por ver a través de la fe. Puesto los ojos de Jesús es estar llenos de la palabra para que nuestro sistema de pensamiento sea renovado por causa de Jesús, de lo que Él es, de lo que Él hizo, de su resurrección y de su venida. Recuerden que el Señor Jesucristo resucitó posiblemente un día como hoy antes del amanecer, un día domingo. Ahora, es muy importante que podamos entender esto, porque si resucitó antes del amanecer un día domingo, dice la escritura también, y usted puede encontrar todas estas porciones o tips o digamos que claves para poder entender cuándo murió, cuándo resucitó. Dice la escritura que él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así es que si resucitó un domingo en la madrugada, entonces si nos vamos 3 días hacia atrás, sería sábado en la madrugada, viernes en la madrugada, jueves en la madrugada, para que se cumplieran 3 días y 3 noches exactos. Pero Jesús no fue llevado a la cruz ni murió un día en la madrugada, sino que murió un día alrededor de las 3 de la tarde. Así es que para que se cumplan los 3 días tendríamos que irnos antes del jueves, es decir, el miércoles en la tarde. Ahora recuerde que los días en el calendario hebreo o en el pueblo de Israel en aquella fecha, hace 2000 años, se definían que a partir de las 6 de la tarde empezaban los días. Quiere decir que el Señor Jesucristo fue crucificado un miércoles por la mañana y el siguiente día dice la escritura que era el primer día que se celebraba la fiesta de los panes sin levadura.
ese primer día tenía que ser un día santo, un día donde no se trabajaba. Y Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos en la noche, es decir, en la noche del miércoles. Para nosotros, la noche del martes. Y entonces el Señor Jesucristo por la mañana fue crucificado y murió antes de las 6 de la tarde del mismo miércoles, antes de que empezara el jueves o el día solemne o el día santo, el día de reposo, según la fiesta de los panes sin levadura. Jesucristo murió en la Pascua, fue llevado a la sepultura rápidamente porque el jueves, cuando iniciara el atardecer a las 6 de la tarde aproximadamente, ya no se podía hacer ninguna labor, ningún trabajo. Y después dice la escritura que después de ese día, después del día de reposo, las mujeres fueron a comprar especies para ungir o para llevar a la tumba. Normalmente cuando las personas morían, se llevaban especies aromáticas para que contrarrestara digamos que los olores que producía la muerte. Recuerde que cuando Lázaro murió y que resucitó por causa de Jesús, cuando Jesús lo resucitó, tenía 4 días de muerto y su hermana decía que como ya tenía 4 días de muerto, el cuerpo ya estaba en descomposición y había olores muy fuertes. Esta era una señal de que el cuerpo estaba en descomposición, por eso llevaban especies aromáticas y las ponían junto al cuerpo. Pero las mujeres fueron a comprar estas especies aromáticas el día de reposo, pero era el jueves, y dice que después del día de reposo, perdón, que era el jueves, fueron a comprar las especies aromáticas y después del día de reposo, al siguiente día en la mañana, dice, iban a ungir a Jesús. Quiere decir que el jueves era día de reposo, el viernes fueron a comprar especies aromáticas, el sábado era día de reposo, como todos los sábados, el Shabbat que le llamaban, y después el domingo fueron, pero fueron al amanecer, y cuando fueron al amanecer, la piedra se había movido, es decir, Jesús ya había resucitado. Así es que seguramente el Señor Jesucristo, como murió alrededor de las 3 de la tarde de un miércoles, resucitó después de las 3 de la tarde de un sábado. Antes, digamos que de las 5 de la mañana del domingo. Entre ese lapso de las 3 de la tarde del sábado a las 5 de la mañana del domingo, el Señor Jesucristo resucitó. Como hemos dicho ya, los días no son tan importantes. Lo importante es que la palabra del Señor se cumpla y que entendamos la revelación de la palabra. Y si la palabra de Dios dice que Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, tenemos que entenderlo así. Y si la palabra de Dios dice que cuando las mujeres fueron al amanecer del primer día de semana a la tumba y el Señor Jesucristo ya había resucitado, tenemos que entender que resucitó entre el sábado a la hora alrededor de las 3 de la tarde que fue crucificado hasta antes de las 5 o 6 de la mañana del domingo. Así es que es muy importante que podamos entender la esencia, su muerte, sepultura, pero su resurrección, porque nosotros como creyentes nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. Es muy importante eso. Bien, ahora, acompáñenme por favor a Lucas. Vamos a ir a Lucas porque es tan importante que aún en la resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo podamos entender algo extraordinario. Y acompáñenme por favor a Lucas capítulo 24 y vamos a ir a ver una porción muy interesante. Dice la escritura en Lucas capítulo 24, vamos a leer a partir del versículo 15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Eran 2 discípulos que conocían a Jesús, que estaban cerca de Jesús, y que el mismo domingo iban camino de Jerusalén dice la escritura que iban camino a una aldea que se llamaba Emaús. Dice, déjeme le leo aquí donde dice la escritura, pero dice en el camino de Emaús, versículo 13, he aquí 2 de ellos, de los discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Usted puede leer el capítulo 24 completo, es decir, donde Jesús resucita y tiene
un encuentro con algunas mujeres, en este caso con María. Después estos hombres van camino a Emaús y van discutiendo acerca de la muerte de Jesús y van discutiendo también acerca de que Jesús, según las mujeres, había resucitado, pero ellos no creían. Dice entonces, iban hablando entre sí de todas estas cosas. Y Jesús, versículo 17, se apareció y caminó entre ellos. Recuerde, Jesús resucitado era el mismo, pero con un cuerpo glorificado. Y cuando me refiero al mismo, es que él mismo tenía en sus manos las huellas, las señales de los clavos. Y en su costado, dice la escritura, 18, respondiendo uno de ellos, de los discípulos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no ha sabido lo que se ha acontecido? Entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos dijeron, de Jesús, Nazareno, que era varón profeta piadoso, y cómo fue entregado a los principales sacerdotes, versículo 21, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día para que día que esto ha acontecido, 22, y aunque también nos ha asombrado que unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto a visión o en visión a ángeles, y que dijeron los ángeles que Jesús vivía. 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero no vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Porque la palabra describía desde el Génesis hasta Malaquías acerca de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús y de su resurrección, de que él habría de morir y resucitar. 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. 27, y comenzando desde Moisés, en el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba que de las escrituras lo que decían de él mismo. 28, llegaron a una aldea y Jesús hizo como que iba de lejos, pero ellos lo obligaron a quedarse. Ellos obligaron a quedarse a Jesús. Le dijeron, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues con ellos, y aconteció que estando sentado a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Déjenme, le vuelvo a leer el versículo 15. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí estos hombres, cuando venían por el camino, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Y después leemos acá en el versículo 31, entonces los ojos les fueron abiertos cuando Jesús partió el pan, estaba sentado a la mesa, tomó pan, lo partió, lo bendijo y se los dio. Dice, fueron abiertos sus ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, estos discípulos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Así es que Jesús era el mismo, tenía las marcas en sus manos, en su costado, pero él tenía un cuerpo glorificado. Y los discípulos no lo reconocían, se apareció con ellos y después se apareció a Tomás y después se apareció a 500, dice la escritura. Y usted puede encontrar en Mateo, en Mateo 28, donde muchos discípulos estaban con él antes de que Jesús ascendiera al cielo y muchos dudaban porque no lo reconocían. Usted puede encontrar también en el último capítulo de Juan, donde estaban pescando junto Pedro y Juan, y el Señor Jesucristo se apareció en la playa y les dijo que echaran las redes, y echaron las redes porque no habían pescado nada, y entonces se llenó de grandes peces. Y Juan le dijo a Pedro, es el Señor, y Pedro entonces se echó al mar y vino a Jesús, pero muchos dudaban porque no le reconocían. Mire cómo dice la escritura en
Marcos capítulo 16, versículo 12. Marcos capítulo 16, versículo 12. Acerca de esta misma experiencia de estos dos que habían ido camino de Emaús y que tuvieron este encuentro con Jesús, que al principio no le reconocían porque sus ojos estaban velados, pero cuando Jesús partió el pan y se sentó con ellos, sus ojos fueron abiertos y ellos supieron que era el Señor, pero el Señor se desapareció. Recuerde que Cristo resucitado tenía cuerpo, pero no podía ser limitado por el espacio ni por el tiempo. Dice el versículo 12 del capítulo 16 de Marcos. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Pero después Jesús apareció en otra forma a dos de ellos que iban en camino yendo al campo. Es decir, Jesús apareció, seguía siendo el mismo, pero resucitado. En otra forma, resucitado, y por eso no lo reconocieron. Pero cuando Él les expresó la palabra, que iban de camino, ellos mismos reconocieron y dijeron: cuando nos hablaba la palabra, nuestro corazón estaba siendo enardecido, y cuando partió el pan, nuestros ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús. ¿Qué significa esto? Que la palabra es viva y eficaz, pero que nadie puede entender la palabra, que nadie puede concebir la palabra, nadie le puede ser revelada la palabra si no es a través de Jesús. Y lo extraordinario de Jesús es que en Juan capítulo 14 el Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga para ustedes y les revele todas las cosas. Y dice la Escritura, mire cómo dice la Escritura ahora en Corintios, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Cristo, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y fíjese cómo dice ahora el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque las cosas de Dios tienen que discernirse espiritualmente. Así es que el Señor Jesucristo dijo: es necesario que yo me vaya, y por eso murió y resucitó. Cumpliendo estas escrituras, sabemos que murió por causa nuestra en nuestro lugar y resucitó para nuestra justificación. Pero sabemos que resucitó para enviar el Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga y entonces podamos recibir la revelación de la palabra, o a través de la palabra, de quién es Jesús y su obra terminada, completa y perfecta, su resurrección, y de que Él viene por nosotros. Nadie puede entender la palabra. Los discípulos eran enardecidos con la palabra cuando Jesús les hablaba la palabra, pero hasta que Él partió el pan, haciendo una alusión a su muerte, sepultura y resurrección, al quebrantamiento de su cuerpo, a su obra terminada, completa y perfecta, fue que entonces sus ojos fueron abiertos. ¿Por qué los discípulos no reconocían a Jesús? Porque tenían que discernirlo espiritualmente. Ellos no habían nacido de nuevo aún. Pero fue que Jesús ascendió después de 40 días estando con los discípulos. Y después, a los 50 días, vino el día de Pentecostés y el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Y entonces ellos fueron capaces de discernir todas las cosas espiritualmente. Y el apóstol Pablo dice, al apóstol Pablo le sucedió lo mismo. Tuvo un encuentro con Jesús, fue lleno del Espíritu Santo, y él dice: el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, pero el Espíritu de Dios nos fue dado para que sepamos lo que nos ha sido concedido. El mismo Señor Jesucristo dijo: el Espíritu les enseñará todas las cosas y les recordará las cosas que yo os he dicho, los guiará a toda verdad. Y recuerde, nadie puede vivir la libertad que es en Cristo Jesús, vivir a la manera de Dios, vivir en la vida abundante de Cristo, si no permanece en la palabra para conocer la verdad, y que esta verdad, de acuerdo al conocimiento de ella, podamos alcanzar plena libertad. Así es que esto es algo extraordinario, porque no podemos tener una revelación de Jesucristo. Recuerde que Felipe y Tomás estaban cuestionando a Jesús en Juan 14. Y le dicen: muéstranos al Padre y nos basta. Ellos querían
pruebas naturales con sus ojos. Muéstranos al Padre y nos basta. Ellos querían ser satisfechos en sus sentidos, en la carne. Pero Jesús les dice, no. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero para poder ver al Padre en Jesús, necesitaban discernir espiritualmente. Si querían ver al Padre en la persona divina de Jesús, necesitaban discernir espiritualmente. Por eso Jesús les dice, si no crees en mí, que yo soy en el Padre y el Padre en mí, cree en las mismas obras. Es decir, las obras manifestaban la gloria de Dios. Las obras, los milagros, las señales, los prodigios manifestaban la obra de las manos de Dios, el poder de Dios. Así es que la resurrección de Jesús, la obra terminada, completa y perfecta, nos lleva a entender que no podemos entender a un Cristo resucitado, su obra terminada, completa y perfecta, y que Él viene por nosotros, y cómo Él nos llamó a vivir la vida abundante y reinar en vida si no lo hacemos espiritualmente. Y gracias al Señor que envió su Espíritu Santo para que nos revele la palabra. No hay revelación sin palabra, pero no podemos entender y tener la revelación de la palabra preciosa y maravillosa de Cristo sin el Espíritu Santo. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu de Cristo y que ahora, según Romanos 8, somos de Cristo. Así es que Jesús resucitó para nuestra justificación, nos dio su Espíritu para que nos revele la palabra y que la palabra, sembrada en nuestro corazón como una tierra espiritual, pueda manifestar y hacer que brote toda la gloria de Jesús en nuestras vidas, como Dios lo hizo en el principio, hablándole a la tierra. Y a la tierra le dijo, produce animales, produce plantas, produce hierba, y el mismo hombre fue formado de la tierra. Así nos fue dado un corazón espiritual, tenemos un área espiritual, nos fue dado un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad. Somos uno con el Espíritu de Cristo en la medida en la que sembramos la palabra. Cuando nos es revelada por el Espíritu que nos fue dado, la palabra se siembra como una semilla poderosa y la tierra, el corazón espiritual, por decirlo así, manifestará la misma gloria de Jesús y entonces seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús por el Espíritu Santo en nosotros. Así es que gloria, honor y alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias al Padre que nos dio a su Hijo amado Jesucristo. Gracias por su obra terminada, completa y perfecta, por su resurrección y porque Él está listo para venir por su iglesia, para venir por nosotros. Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados. En Cristo declaramos que somos perfectamente justificados. En Cristo declaramos que somos altamente favorecidos. En Cristo declaramos que somos profundamente amados. En Cristo declaramos que somos grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén y amén.